Buenas tardes a todos los invitados del día de hoy. Hoy contamos con la participación privilegiada del doctor Nathan Luyan, quien es curador del Royal Ontario Museum en Toronto, en Canadá, y él nos va a presentar la colección a su cargo. Luego lo acompañará el doctor Paulo Bukov, quien es el curador de la colección de peces del Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las instituciones de historia natural más antiguas de Brasil, quizás del continente, y con la participación de los doctores Luyan y Bukov, damos por concluido este ciclo de colecciones ictiológicas. Entonces le doy la bienvenida al doctor Luyan para que nos dé su charla. Gracias, Carlos. Voy a cambiar mi pantalla. Pero a ver cómo puedo cambiar este. Ya, creo que está bien. Ok, hola a todos, bienvenidos a esta charla. Estoy muy emocionado a compartir con todos ustedes un poco de la colección de peces del Museo Real de Ontario, donde estoy el curador de peces. Y también soy un profesor asistente en la Universidad de Toronto. Y en realidad el museo es parte del campus de la universidad. Entonces, vamos a empezar. Quiero presentar el equipo, todo el equipo de la división de peces, empezando con el gerente de colecciones que ha retirado recientemente, Erling Holm, un nombre con que quizás estás familiar. Él ha estado aquí guardando la colección para mucho tiempo y ahora el gerente más senior es Mary Burridge. Y también Erling todavía está en y fuera de la colección. Para los otros staff de la división son Don Stacy, que está en cargo de préstamos de especímenes, y Margaret Zur, o Marg. Marg es, no tengo una foto lamentablemente de Marg, pero ella está encarga de préstamos de tejidos. Y también tenemos Brenna Wells, que está en carga del base de datos, y Sarah Steele, que está en técnica de colecciones. Y este es nuestro equipo. Sobre la colección, quiero presentar un video, una película de las noticias CBC, Canadian Broadcasting Corporation, que está un reciente documento de la colección. Un video está en inglés, pero quizás puedes entender, al menos puedes ver un video de la colección. We're obviously not at the ROM right now. We're in an undisclosed location. Partly the reason it's off-site is because of just the amount of alcohol here. It becomes a fire hazard. And so we have to keep them off-site where we can have intense kind of fire security protocols. It's not right now designed to allow visitors in, but we're trying to find means of giving people a window into this side of the ROM.
So welcome to the ROM's basement. This is one of the ROM's several libraries of life. This is a collection of about 110,000 jars of fishes, a little over 1.5 million specimens, encompassing about 7,600 species. Just with each jar being like a book or telling a story about the history of the planet and the relationships among the life on Earth. The collection goes back to before 1900. And so those old specimens allow us a window into how streams and rivers and the oceans looked in the past. What do you think is so enthralling about fish and learning more about them? The amazing thing about fish is just their diversity. There are over 36,000 described species of fishes, and they range from under a centimeter long to many meters long. They're incredibly beautiful, and then just the really amazing behaviors. In the Amazon alone, where I work, we estimate that there are thousands of undescribed species still today. And so a lot of my work is focused on describing those species, discovering those species, and then adding those to our registry of species that we know in the world. We have Peru here, Trinidad and Tobago, Palau over here. So it's a lamprey from over 100 years ago. Wow. So this is our dispensing room and our large specimen storage. It's like a black-tip reef shark. So one of the really neat and amazing things about this fish is it is more closely related to us as humans than to all the other fishes in the collection. It's part of a group called the Sarcopterygians, or the lobe-fin fishes. So this is the world record lake trout. This specimen weighs 105 pounds. It's from Lake Athabasca, Canada. I'm noticing this room is quite pungent. I spent many wonderful hours and immersed in the smell and the alcohol and the fumes, and it just smells like knowledge. Whoa. Sculpin from the Northwest Territories. We anticipate that all of these collections will be around hundreds of years into the future, and so future generations can then study the biodiversity of today. Okay. Okay. Como estaba en este video, tenemos más que 110,000 lotes catalogados y 1,5 millones especímenes. Más que 50,000 lotes son de Canadá. Entonces, la mayoría de la colección es de afuera de Canadá. Y en términos de diversidad, tenemos como 7,600 especies en la colección. También una parte muy importante de la colección que está creciendo en importancia es nuestra colección de tejidos congelados. Y ahorita tenemos como 27,000 tejidos congelados. Está creciendo mucho y expectamos que vamos a recibir 30,000 más tejidos de Canadá en el próximo año. Entonces va a doblar en el próximo año. Pero ahorita solo 7,300 son de Canadá. Entonces también la mayoría de esta colección es de afuera de Canadá. Y de las regiones neotropicales tenemos 17,000 tejidos de peces neotropicales. Ahorita es una tabla de la colección neotropical que tenemos. Quiero destacar unos países y unas colecciones. Por ejemplo, de Guyana. Tenemos la colección más grande del mundo de peces de Guyana.
más que como 8,000 lotes de Canadá y como 8,000 tejidos de Guyana, lo siento, de Guyana. Una colección muy importante. Y de Perú tenemos mucho también, casi 2,000 lotes y 1,000 lotes de tejidos. Surinam también estaba creciendo antes de la salida del corredor anterior, Hernán López Fernández. Él hizo unas expediciones a Surinam antes de tu salida para la Universidad de Michigan. También yo he trabajado mucho en Venezuela y tenemos 300 lotes de Canadá y como 1,400 tejidos de peces de Venezuela. De Colombia tenemos una colección significativa. Y Ecuador, ahorita estoy trabajando en Ecuador. He recientemente terminado 2 expediciones a Ecuador y tenemos los tejidos en la colección. Tenemos los tejidos de estas expediciones catálogos, pero los ejemplares ahorita no están catalogados. Entonces parece que tenemos pocos lotes por el número de los tejidos. ¿Y qué más? Yeah. Vamos a revisar la distribución geográfica de la colección y vamos a cambiar a Google Earth para este. Ok, esta es la distribución geográfica de nuestra colección neotropical y quiero destacar unas regiones. Por ejemplo, unos destacados de la colección incluyen la costa pacífica de Sudamérica. Tenemos casi todos los ríos tenemos ejemplares y tejidos de peces de casi todos los ríos de la costa pacífica de Sudamérica, entre Panamá y el parte norte de Perú. Aquí el río Chira y Tumbes. Otro destacado es el escudo de Guyana. Aquí, el sur parte de Venezuela y Guyana, tenemos un gran hueco entre Guyana y Venezuela en la cuenca del Araraquara. Entonces, si hay brasileños en la audiencia que quieren trabajar aquí y pueden ayudarnos, creo que puedo encontrar recursos para una expedición aquí, para llenar este hueco. Muy importante para entender los patrones sobre el escudo de Guyana. Y también, de nuevo, muestras del país de Guyana. Tenemos muchos. La colección más grande del mundo de peces de Guyana. Y también peces del mar Caribe. Y también muestras de Uruguay. Tenemos una buena colección de peces del sur parte de Brasil y de Uruguay. Okay. Ahora vamos a volver a PowerPoint.
Necesito cambiar la ventana. Ya. Ok, y como estaba hablando, la colección está creciendo, especialmente de Ecuador ahorita. Y en los últimos 5 años hemos hecho 2 expediciones a Colombia, 2 expediciones a Ecuador y una expedición a Perú. Y estoy planeando otra expedición a Perú para este septiembre. Entonces, mucho trabajo de campo. Y muchos peces, muchos ejemplares y tejidos entrando en la colección de estas expediciones. En términos de recursos y servicios de la colección, toda la colección está en línea y puedes buscar cualquier cosa que quieres usando GBIF. Y si quieres visitar la colección, claro que sí, puedes tomar fotos, rayos X de 2 dimensionales. Y también tengo una computadora aquí para analizar escaneos CT y hay un escáner CT en la Universidad de Toronto. Tenemos un laboratorio molecular y esta foto es de la mañana de Jean Pedro Fontanal y Fernando Márquez haciendo un trabajo, un proyecto en el laboratorio molecular aquí, 2 brasileños. Y claro que podemos hacer préstamos de ejemplares y tejidos. Ahorita estamos haciendo como entre 15 y 20 préstamos por año. Y reciente la demanda de América Latina está creciendo mucho y estamos mandando mucho material a Brasil. Y igualmente para tejidos. Estamos dotando como más que 300 tejidos o submuestras de tejidos anualmente. Otros servicios, claro que una área muy importante para nosotros es los peces de Ontario y de los lagos grandes. Y recientemente hemos publicado la edición segunda de esta guía de campo a peces de agua dulce de Ontario. Y también hacemos talleres de identificaciones de peces usando este libro. Cada año tenemos varios talleres para aprender la identificación de peces de Ontario. Y visitantes claro que son bienvenidos a la colección. Tenemos una beca para estudiantes que quieren venir a Canadá para revisar la colección en persona. Y tenemos disponible como $3,600 canadienses cada año para apoyar este tipo de trabajo. Y recientemente tenemos Juan Gabriel Albornoz, el famoso colombiano, visitando la colección. Y anteriormente tuvimos Manuel Newhouse de Brasil, Dario Faustino y Vanessa Meza de Perú. Bueno, también quiero usar esta oportunidad a poner noticia de oportunidades para escuela graduado en la Universidad de Toronto y en mi laboratorio. Estoy buscando un estudiante PhD empezando en 2023. Y si tienes interés en puedes mandarme un correo y podemos hablar de la oportunidad por correo. Entonces, Paulo Bucupi puede empezar con sus presentaciones y no sé
Si queremos recibir preguntas ahorita o más tarde, podemos repostar preguntas después todo. Carlos? Mejor lo hacemos al final, Nathan. Ok, entonces está bien. le damos la palabra al doctor Pablo Bucco. Muy bien. Voy a terminar compartir la pantalla. Ya, listo. Olá. Vamos anexar aqui a apresentação, um minutinho só. Não. Ok. Estão vendo? Sí, yo puedo ver. Ok. Bom, em primeiro lugar, si quieren puedo hablar portuñol, pero no soy muy bueno en esta lenguaje, así que voy a hacer la mayor parte de mi presentación en portugués. Si quieren, me interrompen y yo intento a cambiar el lenguaje. Por primero, gostaria de agradecer a Carlos Nascimento y Luz Fernández por la invitación y la oportunidad de presentar la colección del Museo Nacional de Brasil, la colección ictiológica del museo. Aquí está uno de los predios mais bem conhecidos, um dos prédios mais conhecidos do Museu Nacional. E o Museu Nacional faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deixa eu ver um apontador aqui, né? Localizado no Rio de Janeiro, Brasil. Para quem gosta de futebol e conhece o Rio de Janeiro, aqui é o estádio do Maracanã. O Museu Nacional fica aqui. Antigamente, a coleção de peixes ficava nesse prédio, que é um prédio de 3 ou 4 andares. Em 1996, mudou-se para este outro prédio aqui. E no futuro, nós temos essa área aqui, que já está bem diferente. Aqui estão sendo construídos vários prédios. No futuro, a coleção ictiológica deverá se mudar para esta região aqui, né? A história da coleção ela é bastante antiga, né? Como comentou Carlos, é uma das coleções mais antigas da América do Sul. Não tanto a coleção de ictiologia, mas o museu em si. E, como a maioria das instituições científicas e grandes avanços científicos no mundo, a origem do Museu Nacional e do progresso científico está relacionado a guerras, né? Então, a origem do museu está na guerra na Europa, em que os franceses, através de Napoleão, invadiram Portugal, né?
E disso resultaram algumas coisas. Uma delas, lamentavelmente, as coleções de peixes feitas no Brasil pelo português Alexandre Rodrigues Ferreira foram parar em Paris, e o que até, de certa forma, é bom, porque várias espécies foram posteriormente descritas por Cuvier e Valenciennes. Mas, para o Museu Nacional, para nós, o mais importante é que, em função disso, os ingleses recomendaram fortemente que a família real portuguesa abandonasse Portugal e viesse para o Brasil. Isso ocorreu em 1807, foi um grande desastre para Portugal, mas quando a família real chegou ao Brasil, isso representou várias mudanças, né? A começar que, de repente, uma potência europeia, a capital estava no Rio de Janeiro, né? E uma das coisas que aconteceu em decorrência disso é que a família real brasileira agora, ou portuguesa, trouxe naturalistas e artistas europeus, desculpe, né? Principalmente de Viena. Se vocês forem no Museu de História Natural de Viena, na Europa, vai ter muitos animais e objetos de história natural do Brasil. E uma das coisas que a família real no Brasil precisou fazer foi criar várias instituições que não existiam no Brasil colônia. Esse aqui é uma transcrição da ata de fundação do Museu Nacional, que data de 1818. Me avisem se está dando para ver, né? Espero que dê aqui. Deixa eu confirmar aqui se está. Acredito que esteja funcionando bem. Um pouco depois, uma das outras consequências é que o Brasil se tornou independente. Não só se tornou independente, como deixou de ser parte de um reino para ser parte de um império. Observem que, nessa época, aí, o Museu Nacional já existia, ele tinha sido criado em 1808. Então, mais de uma década depois, quase uma década e meia, é que o Brasil, como país independente, surgiu. Então, isso mostra que o Museu Nacional é muito antigo, né? Posteriormente ainda, houve, finalmente, no final do século XIX, a transformação do Brasil em república. Deixou de existir o Império Brasileiro para existir a República do Brasil. E, com isso, o Museu Nacional ganhou um novo prédio. Esse prédio era a residência da família real. Com o fim do período imperial, a Assembleia Constituinte do Brasil usou o prédio para fazer a primeira Constituição Republicana do Brasil e, em seguida, decidiu-se que esse prédio deveria abrigar o Museu Nacional. Então, isso ocorreu em 1889, a proclamação da República, e no início do século XX, o Museu Nacional, que já existia há um século, passou a ocupar esse prédio aí. E com a nova República, nós temos a atividade do Alípio de Miranda Ribeiro, que entrou no Museu Nacional em 1894 e foi um dos grandes naturalistas do século XX. Ele era eminentemente nacionalista. Então, uma das coisas que ele se preocupou foi de trazer a ciência europeia para o Brasil e tornou isso em realidade publicando uma obra monumental descrevendo, no caso, todos os peixes conhecidos na época, que se chama A Fauna Brasiliense. Então, todos os trabalhos europeus foram traduzidos
e ele próprio descreveu várias espécies que ainda não eram conhecidas na época, né? E, nessa época, iniciou-se o grande acúmulo de material na coleção ictiológica do Museu Nacional, porque a maior parte do material do século XIX, que era coletado pelo Museu Nacional, era, infelizmente, em sua maior parte, enviado à Europa e não retornava, né? Temos material que retornou, mas em bem pouca quantidade. No início do século XX é quando o Alípio de Miranda Ribeiro começa a juntar grande quantidade de peixes que estão hoje na nossa coleção ictiológica. E o Museu Nacional tornou-se um foco da ciência brasileira ou até mundial. Por exemplo, aí, em maio de 1925, nós tivemos a visita de Albert Einstein. Em maio de 1926, a visita da Marie Curie, que foi quem descobriu a radioatividade dos materiais, né? E tivemos também visita de Santos Dumont, um pioneiro da aviação. Muitos cientistas sempre visitaram o Museu Nacional. Mais adiante, em 1937, ocorreu um outro fato significativo, que foi a incorporação do museu, foi a criação da Universidade do Brasil, ao qual o museu posteriormente passou a ser integrado. E isso é muito importante, por quê? Porque os ictiólogos que estudam no Museu Nacional são alunos dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é fundamental para a saúde de um museu, estar vinculado ao desenvolvimento de formação de pesquisadores, formação de cientistas, formação de professores, e para isso é importante que o museu esteja associado a uma universidade, como é o nosso caso. E, finalmente, há poucos anos atrás, nós completamos 200 anos de existência, né? Aqui está a festa de comemoração desse aniversário, um evento muito bonito. Bom, vamos voltar um pouco atrás no tempo para que a gente possa ver um pouco da evolução da coleção de peixes. Vimos que ela começou com Alípio de Miranda Ribeiro, né? Mas o avanço, vamos dizer, a modernização da coleção ocorreu com uma outra guerra, né? Lembram-se da Guerra Napoleônica, que fez com que a família real viesse para o Brasil e criasse o Museu Nacional aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam muito interessados em colaborar com o Brasil. E parte dessa colaboração foi um projeto de estudo dos peixes coletados, ou, na verdade, pescados na época, né, ao longo da costa brasileira. E o estudo desses peixes foi organizado por George Myers, um especialista em caraciformes, que muitos de vocês devem conhecer, né? E ele foi pioneiro em ministrar o primeiro curso de ictiologia no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? E ele coordenou o Survey of Brazilian Marine Fishes, que é o inventário dos peixes marinhos da costa do Atlântico, né? E ele trouxe o Will Gosling, né, que é um grande especialista em siluriformes, né? Durante a guerra, ele foi voluntário no serviço médico na Itália, né? E depois de voltar da Itália, no final da guerra, ele veio ao Brasil para quê? Para atuar como técnico na coleção do Museu Nacional, catalogando o material que era coletado no livro de tombo. Então, nós temos o primeiro livro de registro da coleção ictiológica do Museu Nacional, tem a caligrafia do Bill Gosling, né, que catalogou grande parte do material ictiológico. Na segunda metade do século XX, nós tivemos várias pessoas atuando na coleção ictiológica, mas como ictiólogos residentes, nós tivemos primeiro o Paulo de Miranda Ribeiro, que era filho do grande Alípio de Miranda Ribeiro, o Haroldo Travassos,
que ficou observando, na minha interpretação, o que o Myers fazia, e aí começou a imitar e começou a descrever espécies de Carassidae e Carassidium, que está escrito Carassidae errado, me perdoem. Mais recentemente, o Gustavo Nunan atuou muito na área de peixes marinhos e montou uma grande coleção de peixes marinhos. Esses foram os principais curadores nesse período da segunda metade do século XX. Atualmente, nós temos 3 curadores de peixes, que é o professor Marcelo Brito, o professor Cristiano Moreira e eu aqui, numa versão um pouco mais nova, né? Então, atualmente, nós 3 mantemos a coleção e as pesquisas, juntamente com a Mariane Targino, que é a nossa gerente de coleções, que começou a atuar recentemente na coleção ictiológica. Bom, o Museu Nacional tem vários superlativos, né? O acrônimo da coleção é MNRJ. RJ porque é a cidade onde está localizado o Museu Nacional, que antigamente era a capital do Brasil. Não é mais, há muito tempo, mas a sigla se mantém, mas é Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos atualmente 53.311 registros de catálogo, dos quais o que inclui um pouco mais de 500 mil de exemplares em etanol, em álcool, meio líquido, esqueletos que são da primeira metade do século XX, em sua maioria, são poucos, são só 218, e 1.315 exemplares de afanizados e corados usando técnicas modernas. Além disso, nós temos uma coleção didática, com 1.582 lotes representativos dos principais grupos de peixes, basicamente sul-americanos, e uma coleção de tecidos de peixe que tem 15.453 tecidos. Eu vi que alguém perguntou ali em que temperatura a gente mantém os tecidos. Nós mantemos a menos 20 graus em freezers verticais. Para tecidos, costuma ser suficiente isso. Agora, é importante notar que a gente não congela todos os tecidos em álcool. A gente seleciona somente, no máximo, 3 exemplares de cada coleta, que eles são filetados e preservados na coleção de tecidos. O número de peixes fixados em etanol anidro, com potencial uso para estudos de DNA, é bem maior, só que esse material fica na coleção, né, e não é necessariamente incorporado à coleção de tecidos de peixes. Aqui está um gráfico do crescimento do material registrado na coleção ictiológica. Começa em 1938, porque foi nos anos 30 que se iniciou o registro, a catalogação do material com numeração. A coleção é bem mais antiga, ela vem do século XIX, mas anteriormente não havia um sistema de catálogo. Bom, esse material foi catalogado e na década de 50, a coleção parou de crescer, e aí, em 94, houve alguns fatos importantes, né? Foi quando eu vim para o Museu Nacional, mas a grande questão que surge aqui é que a gente implantou no Museu Nacional a informatização de coleções, né? Além de iniciar um programa de coleta e processamento de tecidos. Então, aqui a gente marca a catalogação, nós foi relativamente rápido registrar o backlog, né, no sistema informatizado, e, a partir daí, a coleção cresceu bastante, muito, né? Aqui nós temos uma diminuição de crescimento durante a pandemia, mas observem que, mesmo durante a pandemia, a gente
a coleção continuou recebendo registro de material, né? Então, né, e aqui assim houve um grande projeto de integração de coleções no Brasil, na internet, né? Então, a gente acelerou bastante aqui, né? E, infelizmente, depois nós tivemos a pandemia, né? E diminuiu o ritmo. Mesmo assim, a tendência é de um crescimento muito grande. Então, a situação atual, né? Temos mais de 53 mil lotes e mais de 500 mil de exemplares, né? Na verdade, é bem mais, porque muitos registros antigos ainda não, o número de exemplares ainda não foi contado e registrado. Então, acredito que devemos ter uns 600 mil exemplares ou mais já catalogados. A representatividade geográfica, né? Nós temos uma abrangência global. Uma vez eu fiquei bastante orgulhoso quando a paleontóloga Martha Richter, que depois foi para o Museu Britânico, passou aqui e ela queria estudar escamas de peixes pulmonados. E aí eu consegui retirar da nossa coleção amostras de escamas de peixes pulmonados de 3 continentes, da piramboia, né, o peixe pulmonado sul-americano, dos proptopterídeos, né, e dos os protopterídeos africanos e dos neoceratodos australianos, né? Então, apesar da representação global ser pequena, ela é importante, né? Poucos locais do mundo a gente pode, numa tarde, recolher material dessa importância de 3 continentes. Mas a nossa representação principal é da América do Sul, da região neotropical, principalmente a região neotropical tropical, né? E do Atlântico Ocidental, né? E temos uma enorme densidade taxonômica e geográfica do sudeste do Brasil, que é uma região interessantíssima por causa do alto endemismo, né? Então, aqui nós temos, isso aqui já está um pouco desatualizado, esse mapa, mas dá uma ideia do que a gente tem. Nós temos amostragens da plataforma continental brasileira, marinhas. Nós temos muito material do Sudeste, do Sul e de parte do Nordeste, ao longo das montanhas costeiras da Mata Atlântica. Nós temos muito material do Paraguai e do Alto Paraná e do Alto Tocantins, né? E temos material amazônico, né? Vejam que os pontos estão alinhados aqui, né? Na Amazônia a gente não consegue entrar na floresta, a gente ou segue os rios ou segue as estradas. Então aqui a estrada transamazônica, né? São as expedições que a gente fez no Planalto Central do Brasil e na região do sul da Amazônia. Mas temos material de vários lugares, né? Inclusive da Colômbia. A consulta a esse material está disponível no sistema brasileiro sobre a diversidade biológica, né? Então, isso aqui é um painel de consulta que chama Atlas, né? Quer dizer, você pode consultar a coleção fazendo uma busca geográfica, né? Usando o CIBBR, né? Eu não botei aqui o link na internet, mas se vocês procurarem no Google Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, ou simplesmente CIBBR, né? BR é de Brasil, e Sistema B é de Biodiversidade, vocês acham a forma de consultar online boa parte da nossa coleção, né? Não está todo o material lá ainda, mas em breve a gente vai ter atualizações mais frequentes.
A coleção do Museu Nacional ela é muito importante porque daqui foram descritas centenas de espécies. Então, nós temos tanto tipos primários, que são os holótipos, os neótipos, os lectótipos e os síntipos, quanto os tipos secundários, que são os parátipos, os paralectótipos, né? E de forma que nós temos quase 8.000 exemplares que representam, que é material testemunho da descrição de novas espécies, né? Na verdade, já deve ter passado de 8.000, porque muita gente publica as descrições das novas espécies e, às vezes, esquece de nos mandar a separata, ou a gente recebe a separata, tem muito material nosso, então isso fica na fila lá para a gente transformar o registro de material comum em registro de material especial, que é mantido num armário especial, né, separado da coleção. Vocês estão vendo que os vidros todos aqui têm tampa amarela, né? Isso indica que é material tipo. A maior parte é material pequeno, são pequenos caraciformes e pequenos bagrinhos, mas tem material grande mesmo, né? Material de 1 metro de comprimento. Todo o material está sinalizado com fitas vermelhas, os tipos primários, com fitas azuis, os tipos secundários, né? Nós temos os rótulos internamente e uma coisa que a Luz pediu que a gente comentasse é sobre a fonte de recursos para manter toda essa área, que é uma área de mais de 500 metros quadrados. Aí nós temos uma situação em que nós somos uma instituição pública, então o salário dos curadores e do gerente de coleções são mantidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, o pessoal é fornecido pela universidade, mas o dia a dia de tudo que é necessário, infelizmente, depende dos curadores obterem recursos financeiros de instituições de pesquisa, que, no nosso caso, são 3. Em primeiro lugar, a nível federal, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq, a CAPES, que é o equivalente ao CNPq na área de ensino superior, né, que apoia principalmente os programas de pós-graduação, e a FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição regional. Existem outras colaborações, algumas ocasionais, mas essas são as principais. Então, o museu depende muito da pesquisa científica de boa qualidade sendo feito na instituição, né? Porque a instituição em si não consegue manter as coleções sem o aporte de recursos financeiros das agências financiadoras de pesquisa. Para o intercâmbio com outros pesquisadores, a gente tem um enorme prazer de receber visitantes. Muitos dos que estão ouvindo possivelmente já têm nos visitado, se não nos visitaram, estão convidados. Nós regularmente enviamos material de empréstimo para pesquisadores que trabalham com coleções, né? E no Brasil isso é bastante simples, se fazem empréstimos por 6 meses, e aí ele é renovado desde que necessário, às vezes ficam vários anos emprestado, né? Uma coisa que se tornou difícil nos últimos anos, e a gente tem que combater isso, é a dificuldade burocrática para os empréstimos internacionais. Infelizmente, os sistemas de correio e de privatização da biodiversidade impõem leis que impedem o livre fluxo de material para pesquisa científica, o que é muito ruim, né? Nós temos interesse de fazer intercâmbios institucionais. No passado, fizemos
intercâmbios com a África do Sul, com várias instituições norte-americanas, mas hoje em dia está cada vez mais difícil por causa dessas dificuldades burocráticas. Bom, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar, né, assim como o Nathan, nós também temos uma atuação na área de genética e genômica, né? E isso já faz mais de uma década que a gente inaugurou um laboratório, né? E isso é importantíssimo para caracterizar, delinear os limites das espécies, né? O DNA tem uma coisa muito boa, que ele só tem 4 caracteres, e são preto no branco, ou como quiser dizer, são 4 cores, né? A, C, T, G, ou 4 letras. Então, ele é muito objetivo, né? Para você conseguir caracterizar as espécies. E então nós usamos a nossa coleção de tecidos e nós temos há algum tempo um pequeno laboratório para extração e purificação de DNA, onde nós fazemos também reações de PCR para sequenciamento de genes, né? E mais recentemente nós temos sequenciado, inclusive, usando técnicas de próxima geração, né? Fazendo sequenciamento de genomas completos. Aqui é um exemplo de trabalho, né? No caso de filogeografia, que vem sendo feito aqui no Museu Nacional, onde nós temos aqui a costa, o norte aqui é para a esquerda, né? Então, é a costa da região do Rio de Janeiro, com paleodrenagens, coisa que tem sido... esse modelo de estudo tem sido desenvolvido originalmente pela Andrea Tomás, né? Mas, essencialmente, a ideia é que, com a variação do nível do mar, com as glaciações e aquecimento com degelo das calotas polares, a gente tem a conexão e desconexão das bacias costeiras. Isso explica a distribuição das populações e a diferenciação filogeográfica e filogenética dos organismos, né? E, mais recentemente, nós temos trabalhado com sequenciamento genômico, né? Principalmente a genômica da mitocôndria, né? Em que a gente sequencia a mitocôndria inteira. Isso tudo reverte de várias formas, não só na pesquisa avançada pós-graduação, mas, inclusive, na divulgação científica, né? Aqui eu gosto muito dessa foto porque você tem aqui alunos do 2º grau, né? Alunos do ensino básico e fundamental, né? Entusiasmados aqui, identificando peixes numa feira de ciências. Essa é um componente importante das atividades do setor de ictiologia no Museu Nacional. Nós recebemos escolas e estudantes em formação, né? E a expectativa é que isso ajude a formar não só futuros cientistas, mas também cidadãos, né? Com mais entendimento da biodiversidade e sua importância para o desenvolvimento nacional. Para concluir, eu vou falar um pouco da parte de formação de recursos humanos. O Museu Nacional tem vários programas de pós-graduação, alguns muito bem classificados no sistema da CAPES, né? Destacando o curso de zoologia, ao qual nós somos vinculados, e que tem o nível 6 da CAPES, que é um nível bastante elevado. A CAPES, o nível máximo seria 7, né? E nós temos esses programas aqui que concedem os graus de mestre, maestria e doutorado, né? E temos também outros cursos na área de paleontologia e várias áreas em que o museu atua. Então, eu faço um convite para todos aqueles que desejarem desenvolver pesquisas, seja morfológicas, seja moleculares, na coleção ictiológica do Museu Nacional, né?
que procurem a página do Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional. É um dos programas mais antigos do Brasil, eu acredito que da América do Sul, muito bem qualificado, tá? Inclusive teve no ranking, é o segundo melhor programa de zoologia do mundo, né? A UFRJ é uma das melhores universidades do Brasil, então há várias vantagens, né? A admissão é feita 2 vezes por ano. No dia 5 se encerram as inscrições para a prova de seleção do segundo semestre, 5 de agosto, né? Mas a cada 6 meses temos novas oportunidades para a formação de alunos. Bom, é isso. Espero não ter demorado muito. Graças, thank you, obrigado. Aí está o endereço, caso tenham alguma pergunta para ser feita. Excelente presentación, muchas gracias, Paulo. Ahora gracias. Sí abrimos entonces el espacio para las preguntas. Eu vi que tem uma pergunta, acho que eu já respondi, mas em todo caso, né, tem uma pergunta que foi escrita ali perguntando sobre a temperatura de armazenamento das amostras de tecido, né? O ideal é se manter o DNA a menos 80 graus em super freezers. Eu acho que o Nathan mostrou um super freezer na coleção deles, né? Mas são equipamentos assim muito poderosos, né? E como a gente tem muito material, a gente só mantém nos super freezers o material mais relevante, como, por exemplo, os reagentes e os extratos. Não sei se o Nathan quer acrescentar algo mais. Nathan, ¿quieres comentar algo sobre la temperatura a la cual almacenan las muestras de tejidos en ROM? Sí, para guardar la colección de tejidos congelados usamos freezers de menos 80 grados centígrados. Bueno, no creo que hay mucha diferencia entre menos 35 y menos 80, pero estoy nuevo en mi posición. Empiezo en septiembre y hay unas policías que predate, que están de antes de yo. Y estoy revisando estas policías y quizás vamos a crecer la temperatura un poquito porque es mucho trabajo para el equipaje. A mantener la temperatura en menos 80. Gracias. ¿Hay alguien de los asistentes que quiera manifestar alguna pregunta? Menos 70. Francisco Provenzano. Le damos la palabra a Provenzano. Le damos la palabra a Provenzano. Francisco, no te escuchamos, hay que enseñar el micrófono. Sí, eso. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Los felicito, excelentes conferencias. Una pregunta que va dirigida a los dos, pero fundamentalmente creo que a Nathan. Y, digamos, las ayudas que ustedes pueden otorgar para trabajar en sus colecciones, tanto en el museo en Toronto o en Río de Janeiro, están enfocadas hacia estudiantes. Mi pregunta concreta, ¿hay alguna ayuda que esté enfocada a profesores o investigadores graduados o seniors? Muchas gracias. Hola, Franco.
Bueno, la beca que tenemos para visitantes es primeramente para estudiantes haciendo proyectos para sus tesis, pero bueno, la colección y nuestros recursos son disponibles para cualquier persona que quiera usar la colección y los gastos la mayoría de los gastos son para quedar en Toronto. Es una ciudad bien caro y bueno, yo tengo una casa con un cuarto para hóspedes que está disponible para cualquier persona que quiere visitar sin gasto. Y pueden quedar en mi casa y usar la colección y bajar sus gastos, los gastos de tu visita. Pero sí, la beca que tenemos es primeramente para estudiantes. Y aquí en Brasil, las oportunidades para profesores y postdoctors son por lo general fornecidas vía las agencias de fomentos, CNPq, CAPES y FAPERJ. Y incluso nuestro programa de posgrado tiene un programa de internacionalización que se ha empezado hace 3 años, algo así, y que contempla pós-doutores que vengan a passar uma temporada acá e também a pesquisadores visitantes. Lo único es que esto, por lo general, tiene un tiempo grande de planeamiento, porque hay que someter la proposta a aguardar el julgamento y eventualmente, si aprobada, la persona puede venir acá, ¿no? Por ejemplo, en nuestro laboratorio molecular teníamos aquí por un buen tiempo el profesor Brian Jennings, que ha venido de Estados Unidos y nos ha ayudado mucho con su conocimiento de genética, y también muchos doctores que han desarrollado su posgrado. Ahorita tenemos un postdoctor de Colombia, Alejandro Londoño, que está laborando en el sector de ictiología como con beca, ¿no? Y hemos tenido varios doctores visitando por distintos períodos. Aunque ahorita la situación económica de los países de Brasil en particular está muy mala. Hay lamentablemente una destrucción de las agencias de fomento y es muy difícil obtener la plata, pero la posibilidad existe. Veo muchísimas gracias. Hay una pregunta por escrito que pregunta si mantenemos huevos y larvas de peces. Se han desarrollado estudios aquí de larvas y peces de agua dulce, pero no mantenemos las muestras en colección. Hay todavía en la universidad colecciones de huevos y larvas de peces y donde son mantenidas estos materiales. Nathan, ¿tú quieres dar respuesta de tu parte? Si ustedes también tienen una colección de huevos y de larvas de peces. Sí, yo estaba hablando de una colección de tejidos canadiense que estamos recibiendo de 30,000 tejidos. En realidad, estos tejidos son larvas.
Son larvas que ya el gobierno, aquí una agencia del gobierno, el DFO, Department of Fisheries and Oceans, una agencia federal, ellos ya han identificado todas las larvas molecularmente y vamos a recibir esta colección de 30,000 larvas en alcohol y ponerlas como tejidos en nuestros freezers. Y era un comento de Juan Guillermo sobre preservación usando nitrógeno líquido. Este es el plan aquí en el Museo Real. Queremos construir una facilidad para preservar tejidos en nitrógeno líquido, pero todavía falta recursos, falta fondos para este equipaje. La preservación en nitrógeno es una de las mejores, pero necesita tener el nitrógeno. Y ahí hay que tener una fábrica de nitrógeno líquido que no es muy sencillo. Sí, implica tener una logística y, claro, un presupuesto destinado para constantemente abastecer los tanques. Si alguien más tiene... Yo creo que preservando los tejidos en alcohol anhidro y congelados es suficiente para la mayor parte de lo que hacemos. Sí, yo concuerdo. Básicamente todos los estudios de sistemática molecular, ese método de almacenamiento ha demostrado ser óptimo. Y una cosa interesante que ahorita está en grande desarrollo, hablamos de huevos y larvas, y también hay la metagenómica, que es posible sacar un agua de un lago o del mar y sin ver los peces secuenciar el DNA que está en el agua e identificarlo. Y aquí viene la importancia de los museos que mantienen colecciones, porque obtener las secuencias de DNA es la parte más fácil. La dificultad es decir lo que ellas representan. Y para eso, el material testigo de las colecciones científicas es fundamental. Y entonces, los museos como el nuestro estamos haciendo ese trabajo, cuenca por cuenca, taxón por taxón, y de modo que en poco tiempo vamos a tener el barcode de la vida, el código de barras que nos permitirá identificar lo que hay en el ambiente, aunque no tenemos el espécimen, basta tener restos de DNA en el agua. Es una cosa muy interesante. Pero antes de secuenciar el DNA del agua, tenemos que tener la identificación de las secuencias, y para esto necesitamos los museos. Sí, este es un foco bien grande del proyecto de que estoy un parte en Ecuador. José Vicente Montoyo, un ecólogo de ríos, es en cargo de este proyecto, pero estoy un colaborador en cargo de la biblioteca de secuencias y es muy fácil, como dice Pablo, a coger datos del agua, de estas muestras de agua, pero para conocer cuál especie es cuál secuencia es más difícil y tienes que tener los vouchers, los ejemplares y secuenciar el barco de cada muestra. Y también estoy planeando una expedición al río Ambiacu en Perú, precisamente porque
es una localidad tipo, fechando como 200 años, hace 200 años a Fowler, de 1870, él descrito como 50 especies del río Ambiaco y estamos secuenciando barcodes de las localidades tipos. Este es muy importante también, a tener vouchers y tejidos y fotos y secuencias de las localidades tipos. Un buen recurso para revisar la taxonomía de varios grupos. Excelente. Muchas gracias, Nathan. Si alguien más tiene alguna pregunta o en caso contrario, entonces le vamos a dar la palabra a Juan Guillermo Espina, quien nos va a presentar entonces una síntesis de cierre de este ciclo de colecciones ictiológicas en nuestro espacio de discusiones de ictiología. Parece que Franco tiene otra pregunta. Sí. Sí, Nathan, especialmente está dirigida a ti. Tú señalabas que hay un vacío interesante entre el escudo de Guayana en Venezuela, o sea, lo que sería esa parte sur del estado Bolívar, lo que sería el norte del estado de Roraima en Brasil. Y la pregunta entonces va dirigida a lo siguiente: ¿y qué te parece el otro lado del escudo, es decir, el lado occidental, entre el escudo de Guayana y el Piedemonte andino, que fundamentalmente es una región colombiana? ¿Qué te parece esa área que también está muy poco conocida, ¿no? Sí, esta región, tengo mucho interés en esta región también, pero parece que ahorita es un poco peligroso hacer trabajo de campo en esta zona de Colombia, pero el Valpés, no recuerdo el nombre, pero sí, hay varios ríos y estoy hablando con unos amigos en Colombia de una expedición al río Inírida para crecer la colección en esta zona, en este lado de la frontera. Es importante. Toda esta zona de Colombia es bien interesante, entre la cuenca Orinoco y la cuenca amazónica. Y sí, me gustaría mucho hacer trabajo de campo en esta zona. Sí, quizás, Nathan, allí la persona más indicada para conversar podría ser Juan David Bogotá, que está en el Instituto Sinchi, y ellos tienen bastante experiencia trabajando justamente en esa zona de divisoria entre Inírida y Guaviare, y entre Inírida y el Vaupés. Yo tengo mucha preocupación para, bueno, esta zona en el sur parte de Guyana, del escudo de Guyana. Bueno, esta zona de Colombia es más o menos seguro, creo que no hay muchos impactos de gran escala en esta zona de Colombia y quizás podemos esperar para mucho trabajo de campo allá, pero aquí en esta zona, entre nuestras colecciones en Venezuela y en Guyana, hay muchos impactos ahorita de garimperos en las cabeceras del Uraracuera, y hay muchos patrones muy interesantes entre el Alto Orinoco y el Esquibo, y era una cuenca bien grande de esta zona, se llama Broto Berbice. Yo tengo mucho interés en entendiendo los impactos de esta cuenca vieja, esta paleocuenca, en los peces del Alto Orinoco y de Guyana. Entonces, ahorita este es
una prioridad para mí. Y estoy buscando colaboradores brasileños o cualquier gente que pueden ayudar y trabajar conmigo en coger recursos y trabajo de campo en esta cuenca Uraracuera, en el Alto Branco. Bueno, sí, pero sí, tengo interés en todo Sudamérica y como estaba diciendo que estoy planeando ahorita una expedición al norte de Perú. Excelente, Nathan. Si alguien más tiene una pregunta. Bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo la participación a ti, Nathan, y a ti, Paulo. Realmente fue un privilegio tenerlos en este espacio, justamente dando cierre a el ciclo de colecciones ictiológicas que se abrió en el espacio de discusiones de ictiología del Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Paulo. Siempre serán bienvenidos en este espacio. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Guillermo Ospina, quien nos va a presentar una síntesis entonces de justamente todo este ciclo de colecciones ictiológicas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Nathan, profesor Pablo. Muy interesante todo lo que nos cuentan de unas colecciones con demasiada experiencia y trayectoria en esta región neotropical. Profe, ¿cómo comparto la pantalla? No. Profe, dame un segundo, ya le doy los permisos. Muchas gracias. Gracias. Ya estás bajo el rol de panelista, Juan Guillermo. Juan, ¿me confirmas si te pudiste conectar entonces como panelista, por favor? ¿Se observa la presentación? Sí, observo. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, como comentaba el profesor Carlos, este es una breve resumen y conclusión, pues, como de las presentaciones que se hicieron desde el año pasado. Este es como un ejercicio que resultó de la iniciativa de la profesora Luz Fernanda a raíz de la pandemia. Entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos que se realizaron presentaciones de 20 panelistas, son 19 colecciones de países de Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina, y principalmente todas son de colecciones de peces, de ejemplares, y solo una es especial en tejidos de peces, que es la colección del Instituto Humboldt. Pero igual esta colección, así tenga un curador aparte, está asociada con los ejemplares de la colección. Entonces tenemos que hay representatividad en esta charla de 9 países, de los 35 que tenemos entre Sudamérica y Norteamérica. Tenemos en Norteamérica la presentación que nos acaba de compartir el profesor Nathan. Tenemos la presentación de 8 colecciones de Colombia. Recuerdo que la mayoría de estas charlas quedaron grabadas en el grupo de ictiología de la Universidad de Antioquia en la cuenta de YouTube.
Entonces tenemos otras 2 colecciones de Venezuela, una de Ecuador, una de Chile, una de Argentina y 2 de Brasil. Perdón, 3 de Brasil y 2 de Argentina. De Uruguay, perdón. Esto es un total de 19 colecciones. Tenemos que se registraron un total de 547 lotes, 47.000 lotes, entre todos estos reportes que hicieron cada curador o encargado de la presentación de cada colección. Y esto suma también alrededor de 4.283.000 ejemplares. Estas colecciones, como mencionaba ahorita el profesor Pablo, que la de Río de Janeiro es una de las más antiguas, que parte desde una historia de un museo, hasta las más recientes, que es la colección de ictiología de la Universidad de Barranquilla. Entonces, en este rango tenemos que hay colecciones que tienen entre la mínima 95 especies y la de mayor cantidad de especies registradas son 7.800 alrededor. Y tenemos 1.285 holotipos. Es curioso pues esta cantidad de holotipos, teniendo en cuenta que la diversidad que tenemos en el neotrópico es aproximada de 6.000 especies de agua dulce y se proyecta, como mencionaba el profesor Roberto Reis, que pueden ser alrededor de 9.000 especies. Entonces, creo que además de la tarea que se sigue de seguir describiendo especies en nuestras colecciones, también es importante como mirar dónde están estos holotipos y tenerlos siempre como referencia en los nuevos trabajos de nuevas descripciones. La mayoría, por no decir el 90% aproximadamente de los registros que se presentaron están concentrados en el neotrópico. La mayoría son de agua dulce, pocos registros de peces marinos. Y cabe recordar algo que se mencionaba en una de las charlas del compañero del Mar del Plata, no recuerdo el nombre en este momento, donde junto con el profesor Carlos se mencionaba que las colecciones de peces marinos, a pesar de que hay una gran diversidad y hay países con gran plataforma continental y costas, son muy poco conocidas o divulgadas, a diferencia de lo que pasa con las colecciones de agua dulce. Entonces, ya con las presentaciones que realizó el profesor ahorita, Nathan, se amplía la cobertura, ya que igual que la colección del Río de Janeiro, tienen registros de todos los continentes. Tenemos que entre la administración, la curaduría y la financiación de las colecciones, las podemos como separar como en unos grupos, que son las colecciones que están vinculados a museos de las universidades, que son la gran mayoría, como me mencionaba el profesor Carlos de Nacimientos, y tenemos colecciones, como en el caso de la Universidad de Antioquia, la nuestra, que no están vinculados a los museos de las universidades. Y escuchando las conferencias de los demás panelistas, a lo largo de toda esta discusión, se mencionaba que una de las formas de fortalecer la colección era cuando se vinculan a un museo. Eso garantiza que haya una sostenibilidad que parte de recursos destinados a la administración universitaria, en el caso de que sean universidades públicas, o en el caso de que sean universidades particulares o privadas, también hay más compromiso de la administración para sostener estas colecciones o museos, a los museos. Esa es una tarea, por ejemplo, que en estos momentos la colección de la Universidad de Ictiología de la Universidad de Antioquia está en la tarea. Además, hay colecciones de instituciones públicas, como lo es la del Instituto Alexander von Humboldt, que también ha sufrido como ese proceso que por los diferentes gobiernos que ha hecho parte de las políticas de Colombia, ha pasado por diferentes instituciones como el INDERENA o
diferentes instituciones ambientales, esto también ha hecho que se pierdan procesos, y en estos procesos se han perdido material y continuidad en el uso de esta colección. Creo que ahorita la colección del instituto puede ser de las mejores del país y es como un ejemplo a seguir también. Y hay colecciones particulares que sí ya son muy pocas, porque mantener las colecciones se ha demostrado que cuesta, no solo en recursos económicos, sino también de las personas, de lo que es la educación, la participación de los jóvenes. Hoy en día cada vez se vinculan también más los niños a que conozcan qué es una colección, para qué es útil, ¿cierto? Y entre la administración y la curaduría hay la misma, se puede decir que se siguen los mismos pasos en todas las colecciones, que son especímenes que parten de ejemplares que parten de expediciones, que en su mayoría se debió que son expediciones colaborativas entre países o entre universidades de un mismo país, y eso también se ha demostrado y se comentó que es algo que fortalece a las mismas colecciones, además de fortalecer el conocimiento de la ictiología. Entonces tenemos también que han sido retos dentro de las colecciones, digitalizar la información, pasar de un cuaderno manual a bases de datos digitales, que en un principio eran tablas de Excel y luego ya software más especializados, y también esta aceptación en un principio de las técnicas moleculares, porque en un principio se refutaba mucho y se peleaba mucho, en especial en Colombia, de un tejido, de un ADN. Entonces ya hoy en día vemos que las colecciones, dentro de su colección de ejemplares, está agregando la colección de tejidos. Además de la colección de tejidos, también es la colección de las secuencias de ADN, que aunque estas se suben a bases de datos públicas como la del NSFI o Volsystem, siguen siendo pues de uso público. Y esto es muy importante y va a ser muy útil para lo que comentaba el profesor Pablo y Nathan sobre el estudio del ADN ambiental, ya para hacer monitoreos, estudios de diversidad con una muestra de agua. Y se demuestra a la vez lo que decía el profesor Pablo sobre que vamos a volver a cogerlos, a tomar los ejemplares, a analizar estos ejemplares para poder seguir solucionando estas dudas taxonómicas y poder plantear mejores propuestas de conservación. Tenemos que la administración, el almacenaje es común, son frascos de vidrio en estantes, ejemplares grandes en canecas, y los espacios para investigadores y para los administradores de la colección. Tenemos que, como mencionaba ahora, que ya hay colecciones que tienen el equipamiento para hacer desde la extracción del ADN hasta la secuenciación, además de técnicas de fotografía como las que mencionaba el profesor Francisco Villa, que adquirieron en la colección de la Universidad del Tolima, con la técnica del Fotafish, y lo que nos mostraba ahorita el profesor Nathan de imágenes en 3D, y también que he visto de las imágenes de tomografía. Entonces, entre los retos hay muchos, y el principal que me llamó la atención es el relevo generacional, ¿cierto? Pueden haber recursos, pero los espacios, pero si no se siguen vinculando a los jóvenes, a los niños, a la importancia de los museos, de las colecciones para el conocimiento de la historia, para la conservación de la cultura y de la biodiversidad, creo que pues estamos como un trabajo en vano. Y esto es necesario para seguir en este proceso de la conservación, no solo de la vida in situ, sino ex situ, que es lo que hacemos con las colecciones. Entre los retos también está, como en todo proyecto, en todo proceso, son los recursos económicos, ¿cierto?
y esto se ha superado con, como lo mencionaba ahorita en parte, con la cooperación internacional, con la cooperación entre instituciones, con proyectos a largo plazo, no solo un proyecto que me permita recursos por un año o pocos meses. Y yo creo que todo esto puede apuntar a lo que ya decía anteriormente, y es a lo que es el futuro de este monitoreo y el conocimiento y la preservación del conocimiento de la biodiversidad, y es el ADN ambiental. Muchas gracias y espero que tengamos más espacios como este para seguir discutiendo sobre la historia y el futuro de las colecciones. Muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces, bueno, con esto nos despedimos del ciclo de colecciones ictiológicas dentro de nuestro espacio de discusiones de ictiología. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales de redes sociales, particularmente en nuestro perfil de Facebook de la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia, donde estaremos publicando entonces nuevos ciclos de reuniones y conferencias en el espacio de discusiones de ictiología. Nuevamente, mis gracias a los doctores Nathan y Paulo. Fue un placer tenerlos aquí y, como dije, fue un privilegio contar con su participación en este cierre del ciclo de colecciones ictiológicas. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un buen día. Gracias, Carlos. Y gracias a todos que participaron. Fue bueno ver los amigos en la lista de participantes. Gracias, saludo. Gracias. Gracias a todos y Luz Fernanda también para planear todo eso. Gracias, hasta luego. Chao, Wanji. Chao, profe. Un placer. Chao, chao.